Ya, como ustedes verán acá en esta diapositiva, la artritis reumatoidea es netamente de origen autoinmune y obviamente crónica. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se activa, lo único que se tiene que tratar es tratar de distanciar que el efecto pueda ser más agresivo o más agudo, tratar de retrasar lo más posible. Es más, más en mujeres de mediana edad y lo que va a causar es una discapacidad. Discapacidad al término que de las actividades que uno se hace a diario, ya sea funcional temprana o una muerte prematura. Ahora me dirán, ¿pero qué? ¿La artritis reumatoidea te mata? No. Lo que pasa simplemente es que esta enfermedad, pues obviamente, va a hacer que tú puedas morir de repente con enfermedades como una neumonía, un paciente prostrado, se deprime. Entonces, básicamente esta discapacidad va a causar que uno, pues, pueda fallecer en un corto tiempo si es que no se diagnostica y no se trata de inmediato. Entre los signos y síntomas, pues, mayormente están las manifestaciones articulares y las extraarticulares y las sistémicas. Como se verán en esa imagen, van a ver que obviamente va a haber una deformidad en el ojal del pulgar. Esta es una imagen de una artritis reumatoidea en etapa tardía, deviación cubital, articulaciones metacarpofalángicas y una deformidad del cuello del cisne de dedo, ¿no? Es básicamente esas manos que están totalmente deformadas y que obviamente que es ectoscópicamente o a primera vista se van a observar, ¿no? Siguiente, por favor. Como le dije, no se conoce la causa de origen, pero pues sí que es de origen es autoinmune, donde influyen el factor genético en un 80% y donde van a haber dos factores que participan directamente, tanto los humorales como las reacciones celulares. Entre un más rápido diagnóstico precoz va a hacer que haya una mayor probabilidad de un control del proceso inflamatorio y esto va a hacer que haya un menor daño estructural. Entonces, esta persona va a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, lo que se trata es, ni bien se diagnostica, tratarlo de inmediato para que no tenga un cuadro de discapacidad funcional temprana. Siguiente. Entre los fármacos antirreumáticos tenemos en primer lugar los analgésicos y los AINES. Ahí tenemos los glucocorticoides, los FAME, que son fármacos antirreumáticos mejor de enfermedad, y los FAME biológicos. Comenzamos con analgésicos y AINES. Bueno, básicamente los analgésicos son para controlar el dolor, solamente sintomático. Un ejemplo que se puede usar y es lo más inofensivo es el paracetamol. Y entre los AINES, la función es reducir la inflamación y también el dolor. Bueno, se trata de evitar en primera instancia porque tiene problemas o causa deterioro gástrico. Lo que se sugiere pues que se utilice si es verdad el comienzo de la enfermedad, pero paralelamente en los primeros 6 meses hasta que introduzca o haga efecto el FAME, ¿no? Que es los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Y obviamente cuando los síntomas no remitan, ¿no? Va a tener subidas y caídas. El momento en el cual los síntomas aparezcan es inmediatamente se trata de usar los AINES, ¿no? El tiempo de uso, porque causa mucha gastritis, es uso aconsejado 3 meses y después bajarlos o titularlos progresivamente, ¿no? Entonces, también se utiliza lo que son los AINES tópicos, ¿no? Por ejemplo, lo que es el diclofenaco, en la cual va a ayudar, es un agente coadyuvante en la baja del dolor, ¿no? Siguiente. También se usan los inhibidores no selectivos de ciclooxigenasa. El problema, como le estaba mencionando, son los defectos digestivos, ¿no? Gastritis, y los inhibidores selectivos COX-2, que no tienen, si es verdad, no tienen efectos digestivos, no causan gastritis, pero sí producen efectos cardiovasculares. Por ejemplo, un paciente que es hipertenso, no se sugiere usar porque comienza a aumentar la presión, ¿no? Especialmente si es un adulto mayor. También se pueden utilizar lo que son opiáceos menores, opiáceos mayores, entre los opiáceos menores, con tramador de codeína y los mayores como la morfina, ¿no? También el dolor neuropático se utiliza, que son los coanalgésicos, ¿no? Que es, por ejemplo, en el caso de los antidepresivos, que potencia, un antidepresivo que potencia la acción analgésica, y la mencioné en la clase pasada, es la amitriptilina, ¿no? Y los anticonvulsivantes como la gabapentina, pregabalina y la carbamazepina, ¿no? Siguiente.
Con respecto a los glucocorticoides, el efecto es básicamente un antiinflamatorio e inmunosupresor. Tener mucho cuidado en pacientes que tengan una enfermedad de fondo que estén inmunodeprimidos, por ejemplo, las personas diabéticas, ¿no? Entonces, en el uso diario, en el uso de la vía sistémica se puede utilizar lo que es la prednisona, y lo que es a nivel intraocular o las infiltraciones se puede utilizar desde betametasona hasta la triamcinolona, ¿no? Entre los mecanismos de acción que producen inhibición rápida de la infiltración de células inflamatorias en el tejido sinovial, entonces va a haber una reducción del factor de necrosis tumoral, más la interleucina 8, más la molécula de adhesión y más la metaloproteína de matrices, ¿no? Entonces, eso va a ser el mecanismo de acción de los glucocorticoides. Siguiente. Ahora, la vía sistémica, ¿no? El uso de la vía oral. Justamente acá vamos a ver lo que es que me llaman un ratito. Ya. Vamos a ver lo que es la artritis reumatoidea. En un comienzo se sugiere de 1 a 3 años se sugiere dar glucocorticoides en dosis bajas, menores a 10 miligramos diarios, lo cual lo que va a conllevar el hecho que tú des un glucocorticoide en un tiempo temprano es que se va a retrasar la aparición de lesiones radiográficas, de deformidades óseas. Y en una artritis crónica, pues las dosis son más agresivas. Yo he tenido pacientes en las cuales se les ha dado hasta 50 miligramos diarios y obviamente después se les baja, pero lo ideal es que lleguen a 5 miligramos, porque es un tratamiento que obviamente llevan durante mucho tiempo, ¿no? Entonces es muy importante saber que esto, pues obviamente, en los tratamientos de forma crónica son dosis agresivas, ¿no? De 50 miligramos. Siguiente. Bueno, de nuevo recalcar el riesgo-beneficio en las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, úlcera péptica, infecciones recurrentes, inmunosupresión, glaucoma y osteoporosis. Ahora, aquí el detalle justamente es que te va a causar el uso de glucocorticoides disminución de masa muscular. Muy aparte de la sarcopenia que de repente puede tener un paciente a partir de los 50 años y más aún si es un adulto mayor, pues obviamente va a haber una pérdida de masa muscular, por lo cual se recomienda el uso de carbonato de calcio y calcitriol, ¿no? Que es la vitamina D, en un tratamiento mayor a 3 meses. Es normal que ustedes vean que estos pacientes justamente reciben carbonato de calcio y calcitriol justamente porque no pierdan la masa muscular, ¿no? Aunque obviamente ellos abusan, pues que básicamente el calcio, el calcitrol y el fijor que es el electrónico les ayuda al dolor, pero en realidad no es así, ¿no? Ahora, la vía intraarticular es acción prolongada. Lo, lo que de repente es el inconveniente que necesita por lo menos de 3 a 4 infiltraciones por año, y lo que hay que evitar es obviamente la atrofia del cartílago, la osteonecrosis, la sinovitis por cristales y sepsia articular. Entre los ejemplos que más habituales se usa, por ejemplo, es la triamcinolona, ¿no? También se utiliza la betametasona y la metiprenisolona. Pero, a manera personal, en mis pacientes que he visto que usan, porque el infiltre es el reumatólogo, o el traumatólogo es la triamcinolona, por lo menos en adultos mayores. Siguiente. Ya, y continuamos con los FAME, ¿no? FAME significa fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Entonces, este es básicamente de origen sintético o común, atenúan o retrasan o detienen la destrucción articular, el uso es vía oral, y entre los principales están la metotrexate, la flunomida, la sulfidina y la hidroxocloroquina, ¿no? Que en estos tiempos se ha nombrado, aumentado mucho, ¿no? A ver, ya voy a mandar a explicar cada uno. Siguiente. Con respecto al metotrexato, ¿qué es? Es un antagonista del ácido fólico, entonces reduce la síntesis de cofactores de tetrahidrofolato, que es necesario para la síntesis de purinas y pirimidas, y básicamente son el tratamiento de elección en pacientes adultos mayores, ¿ya? Con artritis reumatoidea. También se puede utilizar en la artritis hepática juvenil, psoriasis gravis, artritis psoriática y neoplásica, ¿no? Neoplasias, pero básicamente en dosis menores. Con respecto al mecanismo de acción es desconocido, pero depende de la liberación de adenosinas, y lo que va a hacer va a inhibir la expresión de las moléculas de adhesión a nivel endotelial, migración de neutrófilos, activación de macrófagos, producción de citocinas proinflamatorias. Es el mecanismo de acción que va a causar el metotrexato, ¿no? Siguiente. Se puede usar como terapia, como único medicamento o en combinación con agentes biológicos, ¿no? Con otros agentes biológicos
que más adelante voy a explicar. La dosis de 7,5 a 25 miligramos por semana y la vía de nutrición es oral o parenteral, ¿no? El efecto es básicamente antiinflamatorio, inmodulador, disminución de infiltración de los monoclonales y disminución de expresión de citocinas. Ahora, la efectividad es más cuando se diagnostica y se trata desde un comienzo, o sea, antes de que haya un daño articular. En este caso, el metotrexato es más eficaz. El mantenimiento, obviamente, se trata de reducir a la larga, no hay que dar dosis altas. Entre los efectos adversos, la principal es que causa neurotoxicidad, ¿no? Entonces va a haber fatiga, falta de concentración, cansancio. Siguiente, por favor. Dentro de las reacciones adversas, ¿qué disminuye las reacciones adversas? Bueno, el suministro de ácido fólico, ¿no? De 5 a 10 miligramos por semana y se da después o 24 horas después de metotrexato. Entonces es normal ver que en pacientes que usan metotrexato se les dé lo que es el ácido fólico, ¿no? Que se suministra después de un día, después de 24 horas después de administrar el metotrexato. Ahora, este medicamento es teratogénico. En pocas palabras, no se utiliza en pacientes que están en gestación. La dosis superior es mayor a 20 miligramos por semana. Es verdad, causa teratogénesis, pero en realidad no se usa porque sea dosis altas o dosis bajas, va a causar teratogénesis, ¿no? Ahora, aquí necesariamente hay que hacer un perfil hepático y enzimático y también para ver cómo está la función hepática, ¿no? Siguiente. Con el segundo fame que continuamos es con la leflunomida. Bueno, produce efectos inmunosupresores, ya, que van a inhibir la síntesis de nuevo de las piridinas y esto va a causar una menor proliferación de linfocitos T autoinmunes y una menor proliferación de cuerpos de los linfocitos B. La dosis oscila entre 10 y 20 miligramos día vía oral y el efecto recién es de a partir de las 4 a 6 semanas, demora un poquito más. Es una alternativa siempre y cuando falle el metotrexato. Recalcar que el metotrexato se utiliza en primera línea, ¿ya? Y también se utiliza en la artritis psoriática. Siguiente. También es teratogénico, entonces hay que tener mucho cuidado si la paciente está embarazada o no. Siguiente. El tercer grupo son las sulfasalazina, ¿no? Entonces, aquí básicamente su uso también se da en artritis reumatoidea en manera inicial, en formas leves, también se utiliza como monoterapia o en combinación con otro FAME, ¿no? Que puede ser, y la dosis es de 1 a 3 gramos por día, vía oral, y dentro de las reacciones adversas está la cefalea, vértigo, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, leucopenia, neutropenia, anemia globástica, y esto va a ser básicamente la anemia globástica por la toxicidad hematológica que es a partir de la quinta a 12ª semana. Siguiente. Lo bueno es que en pacientes que están en gestación se puede utilizar la sulfasalazina porque no es teratogénico. Y no se usa en combinación con metotrexato, porque como ustedes sabrán, la sulfasalazina es un potente inhibidor de transporte de folato. Entonces, al disminuir el transporte de folato reducido, reduce la eficacia del metotrexato. Por eso no se usa en combinación con el metotrexato. Siguiente. Bueno, la hidroxicloroquina y la cloroquina, ¿no? Bueno, eso lo han visto mucho en estos tiempos. En un comienzo fue una de las partes de las terapias que se utilizó contra el COVID, pero la gran deficiencia es que produce arritmia ventricular, así que hay que tener mucho cuidado. La cloroquina no se utiliza mucho, peligrosa cloroquina produce lo que es arritmia ventricular. Entonces, por eso que no se usa mucho. También es menos efectivo, la dosis tiene una baja actividad. El tratamiento inicial es con 460 miligramos por día y el mantenimiento de 200-400. Dentro de las principales reacciones adversas están las náuseas, vómitos, dolor, distensión abdominal, exantema, urticaria, diplopía, depósitos corneales, retinopatía y convulsiones. Todos estos efectos adversos son reversibles. ¿Qué quiere decir? Que ustedes ni bien suspenden el tratamiento, todo esto se desaparece. Lo bueno es que no es teratogénico. Siguiente.
Y también hay otros fármacos inmunosupresores como la cetoprina, la ciclosporina y la clofosfamida, ¿no? Y otros fármacos como los que son los de penilazimina y los sales de oro. Siguiente, solamente referencial. Ya hablamos de los FAMES sintéticos, ahora vamos a ver los FAMES biológicos. Ahora, se utilizan también y retrasan la progresión de lesiones articulares en pacientes con respuesta insuficiente a los FAMES normales. Tiene un efecto inmunosupresor, entonces hay que tener mucho cuidado. Ustedes saben que Perú es un país endémico con respecto a las infecciones bacterianas, lo que es el TBC. Entonces, en personas que de repente han tenido o de repente tienen la enfermedad pero todavía no la activan, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque pueden, como tiene un efecto inmunosupresor, justamente va a hacer que esta bacteria, por ejemplo en el caso de la TBC, se active, ¿no? Si se adiciona un FAME biológico a un glucocorticoides, lo normal es que va a presentar infecciones recurrentes, lo cual no se sugiere que se asocien. La vía es parenteral, subcutánea, endovenoso, y el tipo de eliminación es prolongada, ¿no? En todos, en el tenecimab, la infliximab y la rituximab. Y lo único que es de tiempo corto de eliminación es la anaquira. Entonces, yo les pregunto cuál es el de tiempo de eliminación corta de estos FAMI biológicos, sería la anaquira, de 4 a 6 horas. Los demás son de tiempo prolongados. Siguiente. Ya, continuamos con el antifactor de necrosis tumoral. Los mecanismos que obviamente que se unen al factor de necrosis tumoral impidiendo que la citocina active sus receptores. Entonces lo que va a hacer es básicamente disminuir la expresión de las caminas como interleucina 8 y la molécula de adhesión. Entonces eso va a hacer que disminuya también la producción de diferentes mediadores inflamatorios, angiogénicos y creativos. Entonces básicamente esto es utilizar el anti-D para parar o evitar el efecto del factor necrosis tumoral. Siguiente. Ya, el antifactor de necrosis tumoral más metotrexato tiene efectos superiores, por lo cual es normal el uso de un antifactor necrosis tumoral asociado a un metotrexato, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras que el metotrexato va sin efecto poco a poco, el antifactor necrosis tumoral tiene una acción más rápida y también mejora la proyección radiográfica, ¿no? De nuevo recalcar, si este diagnóstico, por más que este medicamento sea bueno, no se utiliza inicialmente, la proyección radiográfica no va a parar. Ahora, si no hace efecto con un antifactor necrosis tumoral en un 30%, se puede cambiar a otro, necesariamente. No solamente puedo utilizar eso, ¿no? Puedo utilizar, por ejemplo, el infliximab, el adalimumab y el etanercept. Dentro de las indicaciones terapéuticas asociadas a metotrexato, lo importante acá es que el infliximab se utiliza en pacientes adultos mayores. Siguiente. Y lo que es el adalimumab y la etanercept es en pacientes jóvenes adultos. Es la diferencia, pero básicamente en lo que es en adultos mayores la infliximab. Siguiente. Entre las reacciones adversas está una reacción sistémica anafiláctica, reacciones locales como dolor, hinchazón y picor, y también infecciones respiratorias altas, vesicales y cutáneas, también fiebre, y también tiene que estar también está asociada a una activación de la TBC, una activación de la hepatitis B y ciertas enfermedades oportunistas. Siguiente. Continuamos. Aparte del antifactor necrosis tumoral está el tocilizumab. Actúa sobre la inflamación sinovial y alteraciones sistémicas. Está indicado en pacientes adultos. Ojo, no es adulto mayor, adultos. Artritis reumatoidea juvenil moderada grave. Y fracasos con FAME sintético y antifactor necrosis tumoral. El uso es como monoterapia o asociado a metotrexato. Y dentro de las reacciones adversas están la cefalea, erupciones dérmicas, estomatitis, fiebre, posibilidad de reactivar TBC o la hepatitis B, la neutropenia y el daño hepático. Siguiente. Otro FAM biológico, el tercero que estoy mencionando, sería la anakinra. El tiempo de eliminación de 4 a 6 horas, la vía de administración es
de uso es parenteral, subcutáneo no venoso, y siempre se adiciona lo que es el metotrexato. Todos estos se adicionan al metotrexato. Entre los efectos adversos está la neutropenia e infecciones recurrentes. Contraindicado con antifactor necrosis tumoral, ya que va a aumentar las reacciones adversas. Siguiente. Continuamos. El abatacept. Se usa en pacientes que no hacen efecto a lo que es el FAME sintético, el metotrexato, o el FAME biológico es el antifactor necrosis tumoral. Se usa como una terapia o también en combinación con un FAME sintético. Entre las reacciones adversas están un FAME sintético, por ejemplo, puede ser la leflunomida o la fulsarancina o la hidroxicloroquina, ¿no? No necesariamente el metotrexato es el único FAME sintético. Entre las reacciones adversas, cefalea, mareos, hipertensión y nasofaringitis, ¿no? Otro es el rituximab. Bueno, lo que va a funcionar es controlar los linfocitos B en la artritis reumatoidea y es efectivo en pacientes que no responden al antifactor necrosis tumoral. Se usa como monoterapia o asociado al metotrexato y el tiempo de respuesta de 16 a 24 horas. Dentro de las reacciones adversas es riesgo de infecciones severas y más aún si está combinado con otro FAME biológico, ¿no? Como si de repente combinas con el abatacept, ¿no? No se debe combinar con otro FAME biológico. También reactiva la hepatitis y más no reactiva la TBC. Esto es la característica en rituximab. Se da en pacientes que han tenido antecedentes de tuberculosis. Es lo importante del rituximab. Siguiente. El ustekinumab. Muy aparte de la artritis reumatoidea, también se utiliza en lo que es artritis psoriática y psoriasis en placa. De nuevo, puede ser utilizado como monoterapia o también asociado al metotrexato. Y entre las reacciones adversas está la reacciones de hipersensibilidad, infecciones graves y neoplasias. El tofasinitinib. Solamente en caso de falla de los FAME convencionales. Entre las reacciones adversas está la reacción de infecciones como el herpes zóster y la TBC y la linfopenia y la anemia. Siguiente. Finalmente, las recomendaciones. Según el EULAR 2013, el tratamiento debe iniciarse cuanto antes. Ni bien haya diagnóstico, el tratamiento debe iniciarse sí o sí. ¿Y cuál es la finalidad? Es disminuir el nivel bajo de la enfermedad, o sea, no esté de una manera aguda, y prevenir la destrucción, sobre todo articular. El seguimiento es cada 3 meses, y si no remite, detrás de 6 meses, ajusta el tratamiento. El metotrexato debe utilizar como primera estrategia. De todos los medicamentos que he dicho, el que se utiliza en primera línea es el metotrexato. Pero está contraindicado el metotrexato en pacientes con insuficiencia o enfermedad hepática o renal. Ahora, si obviamente no hace efecto el metotrexato, se puede cambiar a lo que es la eflunomida y la sulfasalinina, ¿no? Entonces, no solamente es el metotrexato como único FAME que se puede utilizar. Siguiente. Cuando tú, anterior. Cuando tú combinas, anterior. Ya. Cuando tú combinas un glucocorticoide más un FAME, debes retirarlo progresivamente. La titulación es de pocos en un tiempo de 6 meses. Ahora, si no funciona un FAME convencional, se puede cambiar a un FAME biológico. Si un FAME biológico falla, se puede cambiar a otro FAME biológico del mismo grupo, ¿no? Si un antifactor necrosis tumoral falla, cambiar a otro agente del mismo grupo o a un FAME biológico. Si fracasa un FAME biológico, intentar con el tofasinitinib, que es un nuevo FAME. ¿Ya? Está en estudio, pero ya salió el nombre, ¿no? Ahora, dentro del tratamiento no farmacológico es obviamente el paciente tiene que rehabilitarse, el paciente tiene que hacer terapia física, en eso están los ejercicios terapéuticos. También ese paciente, pues que obviamente mayormente cuando la enfermedad está avanzada o crónica, está prostrado, tiene que también tener una terapia ocupacional. También se sugiere el uso de férulas y también terapia física de dolor como el uso de láser y estimulación eléctrica con TENS. Siguiente.
¿Qué es la artrosis? O cuando es un cuadro generalizado, la osteoartrosis generalizada, ¿no? Es un cuadro en el cual va a haber una destrucción progresiva del cartílago articular, en la cual va a causar una remodelación del hueso subcondral y lo que va a causar también es una inflamación de la membrana sinovial. Es una enfermedad crónica y degenerativa. Desde el momento que un paciente tiene una artrosis, es porque esto no apareció de un momento a otro, ha sido algo que ha sido conforme los años. Ahora, entre los signos y síntomas están el dolor, la rigidez articular, la deformidad, la limitación funcional. Obviamente, ¿no? La limitación de repente es una persona que caminaba o trotaba, o una persona que de repente hacía sus actividades, por ejemplo, era digitadora o secretaria, eso va a causar una disfuncionalidad en la cual va a causar una limitación. El tratamiento farmacológico básicamente es sintomático, ¿no? Es tratar de bajar las molestias. Y en el no farmacológico, por ejemplo, una gonartrosis o una corsartrosis, que es gonartrosis, que es la artrosis en rodilla, y la corsartrosis a nivel de caderas, es, en primer lugar, bajar de peso. Es como si tu cuerpo estuviera hecho para una casa de 3 pisos, pero con el sobrepeso, de tener un peso ideal de 65 kilos, pesas 90 kilos o más, entonces es como que si la casa le subieras 2 pisos más. Entonces las columnas, en este caso las rodillas o las caderas, van a soportar y va a haber un desgaste, básicamente por el peso. Entonces el tratamiento no farmacológico es sí o sí bajar de peso. Obviamente en estadios de artrosis severa, donde ya el daño es articular, es demasiado, obviamente va a ser más difícil porque obviamente ese paciente ya era un dolor intenso. Pero se sugiere que igual baja de peso con una dieta, ¿no? Entonces, el tratamiento no farmacológico también incluye lo que es también mejora la biomecánica, ¿no? De repente, si en las rodillas tiene lo que es la gonartrosis, poner unas rodillas ortopédicas para que también ayuden a estabilizar la rodilla, ¿no? Entonces aquí hay un apoyo ortopédico y también tiene que hacer ejercicios adecuados, terapia física, ¿no? Siguiente. Entonces aquí vamos a ver 3 grados de una artrosis leve. No puedo indicar porque no estoy manejando la diapositiva, pero acá en el primero, en la artrosis leve, en la figura izquierda, van a ver pues que el cartílago se está irritando, ¿no? Y comienza a romperse. En la moderada, ya el deterioro articular ya es mayor. Y en la tercera, ya pues ya el cartílago ya está totalmente degenerado, ¿no? Siguiente. A ver, anterior, por favor. Anterior. Un anterior. Anterior. Ya. Aquí, si ustedes pueden ver en esa placa radiográfica, van a ver en la imagen izquierda de una rodilla, van a ver lo normal. Y en el lado derecho, lo normal. Incluso ustedes lanzan un eje vertical y horizontal, van a ver que en el lado izquierdo de la imagen derecha va a haber un pinzamiento, lo que llaman los traumatólogos. ¿Por qué? Porque obviamente como hay una división de eje también, va a hacer que parte de la rodilla comience a presionar y comience a declinarse, ¿no? Por eso le llaman que hay una variación de eje, ¿no? Una desviación de eje. Ahora sí, siguiente. Comenzamos con fármacos en artrosis, ¿no? Doctor, una pregunta, ¿puedo hacerle? Sí, sí. Doctor, había mencionado que para los pacientes que son, para los pacientes mayores de edad se daba la Pinozimax, pero no llegué a notar para los pacientes que son jóvenes. Había mencionado también, pero no lo llegué a apuntar. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, Malky, al último les digo porque pensé Ok, que me ok, ibas a ok. responder. Ya, listo. Ya, continuamos. Ya. Entonces, ¿dónde está? Ya. Aquí, en primera línea, se va a usar lo que es el uso de analgésicos y AINES, ¿ya? En la cual, aquí, pues, obviamente, la primera elección es el uso de paracetamol, un analgésico, en la cual se va a unir a un AINE tópico, ¿no? La clásica, ¿no? Un paciente que tiene dolor articular, se le da su paracetamol y también se le puede dar su diclofenaco vía tópica, ¿no? Ya sea en crema o en gel, y que obviamente puede ser desde 1% a 2%, ¿no? El de 2% es el más concentrado. La segunda elección
está el AINE vía oral, por ejemplo, puede ser un naproxeno. Y aquí es el naproxeno algo bien discutido, ¿no? Durante mucho tiempo se pensaba que el naproxeno era muy tóxico, pero los últimos estudios han demostrado que no, que incluso es mejor o menos tóxico que el ibuprofeno, ¿no? Pero en primera línea se trata de usar el paracetamol, es lo menos tóxico que hay, ¿no? Entonces, aquí también se incluyen los COPSIP y también se utiliza lo que es el uso de opioides, ¿ya? Con el paracetamol. Ahora, el opioide que es el tramadol, mayormente viene en presentaciones de 50 miligramos en tabletas y en gotas en 100 mililitros. Ahora, ¿cuál es lo que se tiene que hacer, no? Aquí lo importante es que siempre un efecto potenciador de un opioide va a ser el paracetamol, necesariamente. Entonces, este analgésico lo que va a hacer es potenciar. Entonces, ustedes van a ver que van a tener necesariamente productos incluso comerciales como el Saldiar que van a combinar el tramadol con el paracetamol. Ahora, eh, en gotas, 20 gotas de tramadol equivalen a una pastilla de 50 miligramos. Entonces me dirán, ¿y cuál se usa mejor? Bueno, el uso más fácil en la cual tú puedes derivar la dosis es básicamente, de repente, por ejemplo, si tiene un daño hepático en un 25%, le puedes bajar un daño hepático leve, le puedes bajar en un 25%. Entonces, si normalmente le das una tableta de 50, le puedes dar el equivalente a 20, le puedes bajar a 15 gotas. Y si tiene una hepatopatía moderada, le puedes bajar un 50%. Entonces, le puedes bajar de 20 gotas, que equivalen de nuevo a una tableta de 50 miligramos, le puedes bajar a 10 gotas. Entonces, se darán cuenta que es mucho más fácil el uso de gotas, ¿no? Y obviamente tener una mejor tolerancia, ¿no? Y obviamente lo puedes combinar con un juguito, con algo, ¿no? Entonces, es para explicarles lo que es el uso del opioide tramadol. Ahora, lo que son antidepresivos, ¿no? Aquí el antidepresivo es un coanalgésico, ¿ya? Que va acompañando, coanalgésico significa que acompaña lo que es al analgésico, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, este coanalgésico, eh, más que nada no se utiliza porque se utiliza más en fibromialgias, pero lo que sí se usa es la metilpirina. Como ustedes habrán dado cuenta, la metilpirina tiene un efecto, es un antidepresivo que tiene un efecto potenciador analgésico, como ustedes ya vieron en las clases pasadas. Entonces, en este paciente, ¿qué utilizarían? Obviamente la metilpirina, ¿no? Más si está deprimido, más si tiene su monoartrosis. En el caso de lo, según la OARSI, el uso de glucocorticoides se usa más en artrosis de rodilla y lo que se tiene que hacer es lo que es la inyección articular, ¿no? Donde el efecto es rápido y tiene una duración de 3 a 6 meses. Entonces lo que ustedes van a ver es cuando vean a estos pacientes que mayormente, más que vía oral, también te pueden pedir que les infiltren, ¿no? Porque les hace más efecto. Es un efecto que de repente ya dejan de tomar pastillas, ¿no? Pero obviamente no es la manera, ¿no? Siguiente. Ahora, ahí comenzamos con la OMS. Pensé que no había olvidado la OMS, no, está la OMS. Aquí la OMS va a tratar lo que es el dolor y que tiene que ver mucho con la artrosis en 4 niveles, ¿no? El primer nivel en el cual se va a utilizar un AINE o un analgésico como prostamol o naproxeno o también puede ser un COPSIP más un coanalgésico. Los coanalgésicos, de recalcar que pueden ser los antidepresivos como la nortriptilina que le mencioné o los anticonvulsivantes como la gabapentina, la pregabalina o la carbamazepina y los corticoides como la dexametasona. Esos tres son coanalgésicos que van a ayudar a disminuir el dolor, van de la mano y se utilizan en los 4 niveles. Ahora, en un segundo nivel se va a utilizar la que es un opioide débil o menor, como el tramadol o la codeína, ¿no? Y lo malo es que va a producir de repente mucho trastorno sensorio, ¿no? En dosis elevadas, ¿no? Con respecto al tercer nivel, ahí no se usa AINE, en junio no se usa AINE, se utilizan los opioides mayores, como ejemplo la morfina. Ahora, las ampollas de morfina son de 10 a 20, y los cuales lo bueno de la morfina es que no tiene un techo energésico. ¿Qué quiere decir? Que tú le puedes dar toda la morfina que puedas darle, y mayormente, obviamente, se usa en pacientes ya con una dosis severísima o mayormente en pacientes con neoplasias y que no tiene un techo. Es lo bueno de la morfina. También opioides mayores existen parches, ¿no?
también necesitan los llamados parches de fentanilo, ¿no? Que son muy buenos, ¿no? Que evitan que uno pues esté consumiendo medicamentos que simplemente te ponen un parche en la espalda a nivel del omóplato y pues te lo cambian a diario o interdiario y ya no tienes que estar tomando, ¿no? Esto se ve, se usa mucho en personas que tienen ya problemas gástricos, ¿no? Y el cuarto nivel, que son los coanalgésicos y con los tratamientos o métodos intervencionistas, ¿no? Que ya básicamente ya viene a entrar lo que es el anestesiólogo a hacer lo que son bloqueos epidurales para bajar la sensibilidad y obviamente disminuir el dolor, ¿no? ¿Me entendieron? Listo. Continuamos. Ya. Ya, ahora ya hablamos de los analgésicos y los AINES, ahora vamos a hablar de los fármacos de acción lenta. Acción lenta porque demoran de 4 a 6 semanas y su duración es prolongada, ya es mayor a 6 meses. Y donde pues obviamente aquí el boom es el uso del ácido hialurónico, ¿no? Que estéticamente se utiliza mucho, pero en realidad su función aquí es muy importante a nivel articular, ¿no? Ya que el ácido hialurónico es un componente natural del fluido sinovial y la matriz celular del cartílago, ¿no? Entonces lo que va a ayudar es mejorar la capacidad o la actividad elástica, que normalmente debe haber en lo que son el cartílago, ¿no? Pero esto te ayuda, ¿no? Es como una manera de reemplazar, ¿no? Entonces, la administración es vía intraocular, 20 miligramos por semana durante 3 a 5 semanas. El detalle es que es un poco caro, puede haber desde 300 soles hasta $300 o más, entonces depende mucho de la marca, ¿no? Y obviamente, dependiendo de la marca, obviamente a mayor precio, generalmente te dura más tiempo, ¿no? Lo cual no debería ser, pero sí, en realidad es así, ¿no? Y no se usa lo que es la infiltración de ácido hialurónico en una infección o inflamación aguda articular. Lo que se tiene que es desinflamar, que pase la infección y la inflamación y recién ahí se puede usar. Pero cuando está contraindicada en una infección inmediata o una inflamación articular. Siguiente. Bueno, y eso, pues el MCM creo que todo el mundo lo ha escuchado, a sus abuelitos, a las personas que tienen molestias en la rodilla, pues le van a dar, ¿no? Tiene buena tolerancia, no produce gastritis, pero solamente tiene estudios in vitro. En pocas palabras, pues, tanto así como están hablando de la ivermectina que tiene efectos in vitro, igual esto, solamente in vitro. No se ha demostrado en personas, solamente tiene estudios in vitro. ¿Ya? Y obviamente el condroitín, sulfato, glucosamina son componentes de la matriz extracelular de cartílago, ¿no? Por eso que ayuda, ¿no? Y bueno, la diaceronina que ya no se utiliza, ¿no? Se suspendió en el 2013. Con respecto a la artritis inducida por cristales, ¿qué es eso? Pues es lo común llamado gota, ¿no? Que es una artropatía por depósito de cristales de urato monosódico en zonas articulares, periarticulares y subcutáneas. Y la condición de un diagnóstico es que haya una hiperuricemia mantenida, ¿no? Hiperuricemia mantenida. Ahora, ¿qué es una hiperuricemia? ¿No? Es un desequilibrio de la producción y eliminación. Se produce mucho y se elimina poco de ácido úrico, ¿no? Entonces, concentraciones de ácido de urato monosódico en sangre mayor a 6,8 ya puede entrar catalogándose de un diagnóstico de hiperuricemia mantenida. Pero cuando es una hiperuricemia ya marcada, es a partir de 7 miligramos por litro. Entonces, ¿qué va a haber acá? Una formación de cristales que va a ir directamente ya tanto a articulaciones como a riñones y tejidos blandos. Tener en cuenta si esa paciente tiene una enfermedad de fondo, ¿no? Por ejemplo, diabetes, ¿no? O hipertensión. Es el mecanismo patogénico más común y lo que se trata es, lo que hace es que hay una disminución de excreción renal de ácido úrico, ¿no? Entonces, cualquier problema o enfermedad de fondo que pueda producir alteración o daño renal, por ejemplo, la diabetes y la hipertensión, va a causar que pueda causarse esta artritis por cristales. Siguiente. No se detectan causas idiopáticas, pero sí por su uso de fármacos psicofamiliares, ¿no? Personas que usan fármacos que tienen que alteran la vida renal o la funcionalidad renal
y personas que tienen comorbilidades como diabetes, hipertensión, ¿no? Entonces se llamaría, si tienen comorbilidades, diabetes y hipertensión, sería una gota o una disminución por cristales secundaria, ¿no? Y básicamente para hacer el tratamiento se tiene que determinar la causa, ¿no? Si es un paciente hipertenso, controlar la hipertensión, ¿no? Y paralelamente tratarlo, ¿no? En una crisis aguda, pues obviamente hay un depósito descontrolado de cristal urato a núcleo sinovial y lo que va a causar es que va a haber una reacción, una explosión o una desencadenación de la respuesta inflamatoria. Entonces va a haber acumulación, activación de leucocitos y producción de interleucinas 1B. Y obviamente daño articular, ¿no? Siguiente. Un ataque agudo de gota, pues mayormente puede ser por traumatismos, ¿ya? Posoperaciones, infecciones o abuso diurético, ¿no? Esos pacientes adultos mayores que tienen insuficiencia venosa periférica, que se les hinchan los pies, que esa predominio que aumenta durante el día, pues mayormente pues uno le da su hidroclorotiazida y después el paciente familiar quiere darle otra cosa, le da su furosemida. Entonces, esto hace pues que el abuso de diuréticos también puede ser una causa de un ataque agudo de gota. Entre los signos y síntomas está el dolor intenso, enrojecimiento y el hinchazón de las articulaciones afectadas. Aquí en general en un tratamiento farmacológico se utiliza la colchicina, que ahorita voy a mencionarles, y también el uso de la unado del AINE, ¿no? O uso de AINE, ¿no? En el tratamiento no farmacológico también dieta, ¿no? No carnes rojas, ¿ya? Ni mariscos, ni pescados, ni vísceras. Obviamente que tiene que haber un control de peso. En la dieta se sugiere no bajar la ingesta de sopas. Como se sabe, todo el mundo está acostumbrado, el Perú es un país que consume muchas sopas, y básicamente la sopa es que tú toda la grasa de las carnes, pues te la tomes, ¿no? Entonces se evita justamente, evita también lo que es el consumo de sopas, ¿no? El control de peso, obviamente bajar de peso, también el menor consumo de alcohol y tabaco, y también es bueno en un tratamiento no farmacológico el ejercicio físico, ¿no? En realidad, en redondo es cambiar el estilo de vida, ¿no? Siguiente. Ya. Tercero, fármacos que aumentan la emisión de ácido úrico. Aquí tenemos dos grupos, los fármacos urolíticos y los fármacos urosúricos, en las cuales, siguiente, aquí el fármaco antiinflamatorio de elección es la colchicina, ¿no? En la cual, pues obviamente es un alcaloide de esta plantita, y su mecanismo de acción es la inhibición de la movilidad de los leucocitos, más la fagocitosis de cristales de urato y la actividad antimitótica, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo de acción de la colchicina, ¿no? Que es un alcaloide del Choliculum ahumale, ¿no? Siguiente. Su farmacocinética se usa vía oral, 2 gramos como máximo 24 horas, ¿ya? Y 6 gramos en los 4 días en total, ¿no? Entonces lo que sugiere por lo menos dar 2 días seguidos 2 miligramos, descansar un día y el cuarto día dar 2 miligramos. No debe exceder de 6 miligramos en 4 días. El metabolismo es netamente hepático, la eliminación es biliar en un 80% y renal también en un menor porcentaje. Y necesariamente hay que ajustar, como el metabolismo es hepático, se tiene que ajustar la dosis en insuficiencias hepáticas y renales, ¿no? La indicación está en tratamiento agudo y crónico, y las reacciones adversas tenemos lo que es náuseas y vómitos, dolor abdominal, diarrea sanguinolenta. Ahora, la diarrea sanguinolenta es un criterio de retirar este medicamento. Es el motivo principal de la suspensión en la colchicina. Siguiente. Dentro de los AINES, pues, su uso es en dosis máximas y luego suspender. Dentro de los medicamentos están la indometacina, ibuprofeno y diclofenaco. Y los glucocorticoides solamente si están contraindicados los AINES. Solamente si están glucocorticoides si no se puede usar AINES. ¿Ya? La vía articular es la de mejor eficacia, y también hay vía oral endovenosa. Bueno, en estos nuevos tratamientos lo importante es la canakinumab, que solamente se da en pacientes que tienen 3
ataques en un lapso de 12 meses, ¿no? En resumen, un paciente que tiene un ataque agudo normalmente tiene de 1 a 2, pero cuando ya es 3 ya se utiliza este medicamento. Siguiente. Fármacos hipouricemiantes. Aquí vamos a tener dos principalmente, el allopurinol y la febuxotac. El allopurinol, el mecanismo de acción es análogo a la proxantina y actúa como sustrato de la santonidasa, entonces va a haber una inhibición de su actividad y va a evitar la catálisis de la liposantina, y esto ya no va a ser santina y no va a llegar a ácido úrico. La farmacocinética es vía oral de 100 a 90 miligramos diario. El sustrato intestinal tiene buena tolerancia, ¿ya? No hay problema de gastritis con el uso del allopurinol, ¿ya? Y la eliminación es en orina y en heces en un 20%. Está contraindicado el allopurinol, y esto le puedo preguntar en ataques agudos de gota. No se utiliza. Siguiente. Muy aparte de artritis reumatoidea se utiliza, diré, muy aparte de lo que es la gota, se utiliza también la artritis gotosa, tofo cutáneo, afecciones renales con depósitos cristales, litiasis renales. Dentro de las reacciones adversas, la principal y la causa de suspensión del tratamiento es la hipersensibilidad retardada multiorgánica. Requiere su ajuste en la insuficiencia renal y tiene interacciones con la acetoprina, en la cual disminuye un 25%. Hay que disminuir un 25% para evitar la mielodepresión. Y tener mucho cuidado con la interacción con la warfarina y tofilina, ya que va a aumentar la sobrevida de esta, ¿no? Un paciente coagulado hay que tener mucho cuidado, porque va a hacer que la warfarina esté más tiempo en el cuerpo de la persona, ¿no? Siguiente. El segundo medicamento de los fármacos hipouricemiantes tenemos el febuxostat. Va a disminuir los niveles de ácido úrico, ¿ya? Inhibiendo en forma potente la actividad de la santinodicidasa. Indicaciones muy aparte de la gota en hipuricemia crónica y depósito de urato. Vía oral se utiliza en 80-120 miligramos con o sin comida. No produce problemas gástricos. Ya el metabolismo es hepático y la excreción es en orina y heces. Y no requiere de ajustes renales ni hepáticos. Como le digo, muy aparte que no tener molestias digestivas, no se necesita un reajuste en pacientes con insuficiencia renal ni hepática, ¿no? Por lo cual, en el pacientes que tengan justamente insuficiencia renal o hepática, se recomienda el uso de esto, ¿no? Del febuxostat, ¿no? Entre las lesiones adversas de disnea, náuseas, cefalea, erupciones cutáneas y edema. Hay que tener mucho cuidado con sus interacciones con la acetopina de nuevo y la tofilina, ¿no? Y disminuir su dosis. El tercer grupo están los fármacos que aumentan la eliminación de ácido úrico, ¿no? Aquí tenemos dos grupos, que son los fármacos urolíticos y los fármacos urosúlicos, ¿no? En los fármacos urolíticos tenemos lo que es la rasburilasa. Cataliza la oxidación, su mecanismo de acción es cataliza la oxidación de ácido úrico, en este caso la lantonía, que es un compuesto usual en la excreción de polorina, ¿no? Solamente no se usa en España, es una biografía que saqué de Velázquez, por ende no, obviamente no llega acá, pero es bueno porque en Europa utilizan por su efecto rápido que produce contra la clostridiuria o la insuficiencia renal, ¿no? Siguiente. Entonces, no se usa en insuficiencia renal. Siguiente. El segundo grupo son fármacos urosúricos. ¿Ya? Aquí tenemos el principal, la benzobromarona. Es un inhibidor del transportador tubular renal de URAT1, y lo que va a hacer es favorecer la excreción renal del ácido úrico. En vía oral se toma 50 a 100 miligramos día, el metabolismo es hepático, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en problemas hepáticos, insuficiencias hepáticas. Su excreción es vía renal, y lo bueno es que no necesita ajustes en insuficiencia renal leves. En un paciente que tiene insuficiencia renal leve le puedes dar la benzobromarina, ¿no? La bibliografía nueva es del Velázquez,
el uso de restringido en España y las razones adversas están las náuseas, diarreas y disuria. Dentro de otros fármacos tenemos la probenecid, la sulfitirazona y la lesinurad. El uso de 2 a 3 veces al día y por lo que no se recomienda. Es un paciente pues, que va a tomar casi todo el día la medicación mañana, entonces no se recomienda, porque justamente se toma 2 a 3 veces al día, ¿no? Y hay otros medicamentos como la sortán y la atorvastatina que obviamente tienen un ligero efecto reductor de la uricemia. Siguiente. Bueno, terminando, el objetivo principal en problemas con gota es, o artritis inducida por cristales, es reducir el dolor, la sintomatología y la inflamación en un ataque agudo de gota. Bajar los niveles de uricemia, prevenir las recaídas, tratar de espaciar las recaídas, los ataques agudos, 3 o 2 a 1 al año se recomienda. Y un tratamiento agudo, pues, el estilo de vida influye mucho, ¿no? Las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Una alimentación adecuada, un control de peso, no consumir alcohol y tabaco y hacer ejercicio físico, ¿no? Ahora, el AINES en dosis máximas, en ausencia de contraindicaciones, se usa o la colchicina en dosis bajas, iniciar tratamiento en forma inmediata. Entonces, si no está contraindicado el AINES, se utiliza, ¿no? Y también se utiliza unado de la colchicina. En el caso de la contraindicación o ausencia de respuestas, solamente en esos casos, ver la posibilidad de considerar la administración de corticoides, ¿no? Ahora, en el tratamiento crónico es mantener igual las medidas, el estilo de vida, ¿no? Las medidas higiénico-dietéticas, instaurar el tratamiento progresivamente como allopurinol, fluoxetonat y la benzopropanol, y también mantener el tratamiento con colchicina o AINE en dosis bajas, ¿no? Por lo menos por 6 meses, ¿ya? Este fármaco antiinflamatorio como la colchicina. Ya, ahora sí. La pregunta de Malky era justamente del fan biológico, ¿no? El infliximab es en adultos mayores, seniles, y lo que es el adalimumab y la etanercept, mayormente pacientes jóvenes, ¿no? Jóvenes adultos. Es la pregunta que hizo. Solo que tenés que responder. ¿Alguna pregunta? Bueno, lo que van a ver más ustedes es la artrosis, ¿no? Creo que quién no tiene su abuelito, o adulto mayor, su papá, que mayormente tiene un problema de artrosis, ¿no? O esos deportistas pues, que juegan pelota y que obviamente pues no se cuidan bien, obviamente tienen un dolor articular en la rodilla, se ponen una venda, ¿no? Una rodillera y creen que con eso se van a sanar, ¿no? Lo cual no es verdad, ¿no? Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. Si una persona está tomando por este dolor naproxeno, ¿en qué momento debemos elegir o optar por una infiltración y ya no por pastillas? Claro, como les dije, lo que es primero es los niveles de analgesia. Lo primero que se tiene que hacer obviamente es vía oral. Cuando ya no te hace efecto la vía oral, ya recién se va en lo que es la manera ya, lo que es invasiva, ¿no? Toda manera invasiva es cuando ya no te funciona la vía oral. En este caso, pues ya son pacientes de larga data que han tomado todos los medicamentos, todos los AINES, todos los conalgésicos, todos los opioides mayores. Cuando ya llega un momento en el cual no puede tolerar la vía oral, recién viene de esa manera, ¿no? Ya, gracias. Doctor, ¿puedo hacerle otra pregunta? Sí. Bueno, yo conozco 3 personas que han tenido infiltración articular en la rodilla
Y bueno, que dicen, no como el sabría, corticoides, no sabría, a ver, no sabría primero decir. identificar qué es el infiltrado, ¿no? Un glucocorticoide o un ácido hialurónico, ¿no? Dependiendo qué es el infiltrado, ¿no? Una triamcinolona o un ácido hialurónico, ¿no? Es lo primero que identificar, ¿no? ¿Qué es el infiltrado, no? Ya. Ujú. Bueno, y como usted mencionó, tiene un efecto rápido y puede durar hasta 6 meses. Bueno, lo que sí fue, o sea, sí pasó en estas personas, pero luego dicen que después de este tiempo han sentido más dolor que antes. ¿Esto a qué se debe? No es que hayan sentido más dolor, simplemente que el umbral del dolor es algo que uno, por ejemplo, uno cuando tiene un dolor soporta dolor, pero cuando te quitan ese dolor, tu umbral del dolor baja de nuevo. De nuevo, cuando desaparece el efecto, de nuevo el dolor aumenta, ¿no? No es que aumente, sino que aparece. Entonces, pareciera, pues, que obviamente el dolor ha aumentado y obviamente hasta que el umbral del dolor de nuevo se estabilice y ellos puedan soportar ese dolor, ¿no? Básicamente por el umbral del dolor. Ya. Gracias, doctor. Uh-huh. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro el tratamiento con opioides, no? Tramadol, ¿no? Que se utiliza bastante, o lo que es un analgésico con paracetamol, ¿no? Creo que es lo que van a ver más. Y bueno, dependiendo qué se le va a infiltrar, ¿no? Si es un glucocorticoide, ¿no? O es ácido hialurónico, depende de qué es lo que se le infiltra, ¿no? Bueno, sin más preguntas, en 5 minutos comenzamos con la otra clase, ¿ya? Inmunomoduladores. Ya, doctor.